La lista de contactos filtrada de un club secreto de multimillonarios ha destapado la sociedad privada más poderosa de la que nunca habías oído hablar. Una hacker conocida como Maya, la misma persona que expuso la lista de exclusión aérea en 2019, ha publicado un documento con los nombres de 113 supuestos miembros de una organización secreta llamada Dialogue, y las personas en esta lista son un quien es quien de la clase dominante global. Estamos hablando de Elon Musk, el primer trillonario del mundo. Neil Mohan, el director ejecutivo de YouTube. Sarah Bond, la presidenta de Xbox, una división de Microsoft. Ted Cruz, senador de Estados Unidos. Dan Driscoll, secretario del ejército estadounidense. Jared Kushner, ex asesor presidencial y yerno de Donald Trump. Tulsi Gabbard, quien luego se convirtió en directora de inteligencia nacional. Eric Smith, es director ejecutivo de Google. Greg Brockman, expresidente de OpenAI. Brian Johnson, el multimillonario de Biokin. Joseph Gordon-Levitt, el actor. Y estos son solo los 113 nombres que se filtraron. El alcance total de esta organización es casi con certeza mucho mayor. Pero, ¿qué es exactamente Dialogue y por qué debería importarle a la clase trabajadora que un grupo de ricos se reúnan, en secreto a puerta cerrada? La respuesta es simple. Esto es la lucha de clases hecha visible. Dialogue no es una teoría de conspiración. Es una conspiración de la clase dominante para coordinar su dominio sobre el resto de nosotros, lejos del escrutinio público, lejos de la rendición de cuentas y lejos de la supervisión democrática. Y el nombre más importante en el centro de todo es Peter Thiel. Para entender por qué esto importa, tenemos que comprender cómo gobierna realmente la clase dominante en una sociedad capitalista. No es solo a través de las elecciones. No es solo a través de la legislación. Es a través de una densa red de instituciones superpuestas, tanto públicas como privadas, que permiten a la élite económica coordinar su agenda política sin tener que responder nunca ante los votantes. Organizaciones como el Grupo Bilderberg, el Foro Económico Mundial en Davos, el Bohemian Grove, la Comisión Trilateral y ahora Dialogue cumplen la misma función básica. Proporcionan un espacio donde las personas que realmente manejan el mundo pueden reunirse informalmente, construir relaciones, alinear sus intereses y resolver sus diferencias sin la molestia de la rendición de cuentas democrática. La existencia de estas organizaciones no es un secreto. Las reuniones de Bilderberg se anuncian públicamente. El Foro Económico Mundial es cubierto por los medios. Pero lo que sucede dentro de ellas es estrictamente extraoficial. No hay actas, ni transcripciones, ni grabaciones. Esto no es un accidente. Es una característica estructural del dominio de clase en las democracias capitalistas. El proceso democrático formal maneja las decisiones superficiales. Las redes informales manejan las decisiones estructurales profundas. Dialogue es simplemente la última versión de este fenómeno, pero es inusualmente reveladora porque la lista de miembros se filtró. Peter Thiel no es un multimillonario cualquiera. Es cofundador de PayPal, inversor temprano de Facebook y fundador de Palantir Technologies, una de las empresas de vigilancia más poderosas y peligrosas del planeta. Palantir construye software de análisis de datos utilizado por gobiernos, agencias de inteligencia, departamentos de policía y corporaciones para rastrear, perfilar y vigilar a millones de personas. La empresa fue financiada originalmente por Incutel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, lo que significa que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos participó directamente en la creación de la infraestructura que Peter Thiel ahora usa para monitorear al mundo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, utiliza Palantir para rastrear inmigrantes indocumentados para su deportación. El Departamento de Policía de Los Ángeles usa Palantir para generar listas de personas que consideran propensas a cometer delitos antes de que ocurra cualquier delito. Esta práctica, conocida como vigilancia predictiva, ha sido ampliamente criticada por su sesgo racial. El ejército estadounidense usa Palantir para coordinar ataques con drones. La Agencia de Seguridad Nacional usa Palantir para programas de vigilancia masiva que recopilan datos de comunicaciones de millones de personas. Y Peter Thiel, el hombre al frente de este imperio de vigilancia, es también cofundador de Dialogue, la sociedad secreta cuya lista de miembros ha sido expuesta. El hombre que quiere saberlo todo sobre ti no quiere que tú sepas nada sobre él. Esta es la contradicción central de toda la clase dominante. Exigen transparencia total de la gente común mientras mantienen una opacidad total para sí mismos. ¿Qué es exactamente Dialogue? Según su propio sitio web, Dialogue es una sociedad privada, solo por invitación, fundada por Peter Thiel y Orin Hoffman. Orin Hoffman es el director ejecutivo de SageGraph, una empresa que recopila y vende datos de ubicación de millones de teléfonos inteligentes. SageGraph fue adquirida por Neustar, un actor importante en la industria de corretaje de datos. Entre los dos fundadores de Dialogue, tienes a Palantir, que construye software de vigilancia masiva para gobiernos, y SageGraph, que recopila datos de ubicación de personas comunes a través de sus dispositivos móviles. Juntos representan el paquete completo del estado de vigilancia. La tecnología de Palantir se ha utilizado en algunas de las operaciones de control migratorio más agresivas de la historia reciente de Estados Unidos. Cuando la administración Trump llevó a cabo redadas laborales y políticas de separación familiar, el software de Palantir estaba allí, analizando datos, identificando objetivos y agilizando la maquinaria de deportación. Cuando la administración Biden continuó muchas de las mismas políticas, los contratos de Palantir permanecieron vigentes. El estado de vigilancia es bipartidista. No se trata de ideología. Se trata de control. Y las personas que lo construyen y se benefician de él son las mismas que se reúnen en sociedades secretas como Dialogue. Dialogue se compara a sí mismo con el Foro Económico Mundial y el Grupo Bilderberg. Estos son los famosos encuentros solo por invitación donde las personas más poderosas del mundo se reúnen, extraoficialmente para discutir asuntos globales sin rendición de cuentas pública. El Grupo Bilderberg ha sido tema de teorías conspirativas durante décadas, pero la realidad es mucho más simple y más condenatoria que cualquier teoría conspirativa. Estos grupos existen porque la clase dominante necesita un espacio para coordinarse. No pueden simplemente entrar a un edificio gubernamental y anunciar sus planes. Eso sería demasiado visible, demasiado sujeto a rendición de cuentas. En cambio, se reúnen en resorts privados, clubes exclusivos y retiros solo por invitación, donde pueden hablar libremente sin preocuparse de que periodistas, votantes o el público en general descubran lo que realmente están discutiendo. Dialogue fue fundado explícitamente para proporcionar este tipo de foro extraoficial para las personas más poderosas del mundo. Según los informes de Wired y Axios, Dialogue celebraba conferencias y retiros regulares en ubicaciones exclusivas. Los documentos filtrados muestran que Dialogue organizó sesiones con títulos como el dinero si compra la felicidad, traer de vuelta la energía nuclear, navegando la Tercera Guerra Mundial, tecnologías de guerra y cómo es tu vida sexual. Estas son las personas que tienen el destino de millones en sus manos, y están discutiendo el Armagedón nuclear y su vida sexual en la misma conversación, en un club secreto que cuesta más de $16.000 por entrada. La tarifa de inscripción por sí sola era suficiente para mantener fuera a la persona trabajadora promedio. $16.000 es más del ingreso mensual del hogar estadounidense medio. Es más del alquiler de un año para muchas familias trabajadoras. Es un precio diseñado explícitamente para excluir a la gente común. Según Axios, Dialogue estaba comprando terrenos para construir un campus en los suburbios de Washington D.C., para estar lo más cerca posible del gobierno mientras operaban completamente extraoficialmente. La investigación de Wired también descubrió registros internos que muestran los tipos de discusiones que tenían lugar. Las sesiones estaban diseñadas para permitir que los participantes hablaran libremente sin atribución, lo que significa que los multimillonarios y los funcionarios gubernamentales podían discutir ideas políticas sin tener que asumir la responsabilidad pública por ellas. Una idea discutida en una conferencia de Dialogue podía aparecer más tarde como una política gubernamental o una iniciativa corporativa sin ningún rastro documental que la conectara con la reunión secreta donde se discutió originalmente. Así es como la clase dominante moldea el mundo sin rendición de cuentas. El multimillonario tecnológico regresa a su empresa y ajusta los algoritmos de la plataforma. El político regresa a Washington y presenta un proyecto de ley. El oficial militar regresa al Pentágono y cambia las prioridades de adquisición. Nadie tiene que admitir que coordinaron. Nadie tiene que enfrentar consecuencias por decisiones que perjudican a millones de personas. La lista filtrada de 113 miembros revela el alcance completo de esta red. Tienes a Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX, Starlink y X, el primer trillonario del mundo.
Tienes a Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, la plataforma de vídeo más grande del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Tienes a Sarah Bond, presidenta de Xbox, una división de Microsoft. Tienes a Ted Cruz, senador de Texas que forma parte del Comité de Comercio que supervisa la regulación tecnológica, lo que significa que un senador con supervisión directa sobre la industria tecnológica asistía a reuniones secretas con los directores ejecutivos de las empresas que se supone debe regular. Tienes a Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, lo que significa que un alto funcionario militar asistía a reuniones secretas con multimillonarios tecnológicos. Tienes a Jared Kushner, ex asesor principal de la Casa Blanca. Tienes a Tulsi Gabbard, quien se convirtió en directora de inteligencia nacional, la persona encargada de coordinarlas 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Tienes a Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google. Tienes a Greg Brockman, expresidente de OpenAI. Tienes a Scott Cook, fundador de Intuit, la empresa detrás de TurboTax. Tienes a Joel Onsdale, otro cofundador de Palantir, una pequeña élite mientras mantiene la apariencia de responsabilidad democrática. Hablemos de la conexión Epstein, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los documentos filtrados incluyen un correo electrónico de los archivos de Jeffrey Epstein, número de referencia esta 0256-3376, que cualquier persona puede buscar y verificar por sí misma. En este correo, Lisa Randall, una física teórica que se correspondía con Epstein, reenvió una invitación a Dialogue 2014. El correo establece explícitamente que Dialogue extendió esta invitación a Epstein y que Peter Thiel y Lynn Hoffman habían diseñado la agenda alrededor de las ideas y necesidades de los participantes. En otras palabras, Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto y traficante de personas, fue invitado personalmente a unirse a esta sociedad secreta de multimillonarios. Y el correo continúa diciendo que a Epstein le encantó la idea de la sociedad secreta. A Peter Thiel le encantó la idea. Habían trabajado mucho en el concepto, todo había fallado hasta ahora. Esto está documentado. Esto es de los archivos Epstein liberados por los tribunales. Y conecta Dialogue directamente con la misma red de individuos poderosos que volaban en los aviones de Epstein, visitaban su isla y lo protegían durante décadas. El análisis de clase aquí es inevitable. La clase dominante es una red, no una colección de individuos aislados. Jeffrey Epstein no era un depredador solitario que operaba en el vacío. Era un facilitador financiero, un conector social, un guardián que se movía entre diferentes círculos de poder. Era útil para las personas poderosas porque podía facilitar conexiones que de otro modo parecerían sospechosas. Reunía a políticos, oficiales de inteligencia, realeza, científicos y multimillonarios bajo un mismo techo. Su isla no era solo un lugar para actividades criminales. También era un lugar de encuentro para los poderosos, operando completamente fuera del escrutinio legal y público. Cuando la historia de Epstein finalmente estalló en los medios, fue presentada como los crímenes de un individuo enfermo, pero los archivos filtrados muestran una y otra vez que Epstein estaba profundamente incrustado en las mismas redes que Peter Thiel, Elon Musk y el resto de los miembros de Dialogue. Así es como opera la clase dominante. Tienen círculos internos dentro de círculos internos. Dialogue es uno de esos círculos privados. Y ahora tenemos pruebas documentadas de que estaba conectado a la red Epstein. Esto también plantea preguntas serias sobre los otros nombres en la lista de Dialogue. ¿Cuántos de ellos sabían de la conexión Epstein? ¿Cuántos de ellos asistieron a los eventos de Epstein o visitaron sus propiedades? La respuesta es que no lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos, porque la clase dominante ha demostrado ser extremadamente efectiva para mantener estas conexiones ocultas. Pero el hecho de que Dialogue invitara explícitamente a Epstein, de que Thiel y Epstein colaboraran en el concepto de la sociedad secreta, y de que Epstein fuera descrito como alguien a quien le encantó la idea, nos dice que esta red secreta de multimillonarios se sentía cómoda incluyendo a un traficante sexual convicto, en su círculo íntimo. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre el carácter moral de la clase dominante. Ahora hablemos del doble estándar de vigilancia, porque aquí la hipocresía se vuelve casi imposible de creer. Peter Thiel y sus empresas quieren escanear tu rostro, rastrear tu ubicación, analizar tus registros médicos, monitorear tu actividad en redes sociales, leer tus mensajes privados y construir un perfil digital completo de toda tu existencia. Su objetivo, como ha declarado en múltiples apariciones públicas y entrevistas, es terminar con la era del anonimato. Él cree que las personas no deberían poder esconderse del Estado ni de las corporaciones. Ha argumentado que el anonimato es un refugio para la actividad criminal y que la transparencia total haría la sociedad más segura. Quiere un mundo donde cada acción que realiza sea registrada y verificable por las autoridades. Pero cuando se trata de sus propias actividades, de sus propias reuniones secretas, de su propia sociedad privada, de repente la privacidad es el valor más sagrado del mundo. El sitio web de Dialogue bloquea activamente el acceso desde ciertas direcciones IP y ubicaciones. Los participantes deben mantener todo estrictamente extraoficial. La organización ha declarado explícitamente que sus mecanismos internos se mantienen en secreto del escrutinio público. Los periodistas que intentan investigar Dialogue encuentran sus direcciones IP bloqueadas y sus consultas rechazadas. El mismo hombre que construye la infraestructura para acabar con la privacidad del resto de nosotros es el que más necesita privacidad. El estado de vigilancia no se está construyendo para protegerte. Se está construyendo para controlarte mientras las personas que lo construyen permanecen completamente libres de cualquier escrutinio equivalente. Algunos dirán que Dialogue es solo una oportunidad para que personas poderosas tengan conversaciones abiertas a través de divisiones políticas. Esa fue esencialmente la respuesta de Joseph Gordon-Levitt, el único participante de Dialogue que ha hecho una declaración pública sustancial sobre la filtración. Dijo que entiende por qué la gente tiene preguntas y sospechas, pero que su experiencia no fue de una reunión ideológica única. Hay algo de verdad en eso. La lista filtrada incluye una variedad de inclinaciones políticas. Pero esta respuesta pierde el punto fundamental. El problema no es que Dialogue sea una reunión ideológica única. El problema es que es una reunión de las personas más poderosas del planeta, en completo secreto, para discutir asuntos que afectan al mundo entero. Cuando el director ejecutivo de YouTube, el exdirector de Google, el fundador de Palantir, el hombre más rico del mundo, el secretario del ejército y la directora de inteligencia nacional se reúnen a puerta cerrada, el hecho de que tengan diferentes opiniones sobre temas culturales es irrelevante. No están debatiendo si la clase trabajadora merece mejores salarios. Están discutiendo cómo es tu vida sexual y si deben traer de vuelta las armas nucleares. No hay ningún representante de la clase trabajadora en esa sala. No hay ningún líder sindical, ningún organizador de inquilinos, ningún trabajador con salario mínimo. Solo hay multimillonarios, ejecutivos, políticos y militares. Eso no es diálogo. Eso es dominación de clase. Y el hecho de que ocurra a puerta cerrada no es un accidente. Es por diseño. El secreto tiene un propósito. Evita que el público entienda cuán coordinada está realmente la clase dominante. Cada vez que se corre la cortina, aunque sea un poco, se debilita la legitimidad del sistema. Y la legitimidad es lo único que protege a la clase dominante de la ira de los miles de millones de personas a las que explota. Cuando esa legitimidad desaparece, el sistema se vuelve quebradizo. Y los sistemas quebradizos se rompen. La filtración de Dialogue no va a derribar el sistema por sí sola. Ninguna filtración lo hace. Pero se suma a la montaña de evidencia de que la clase dominante opera como una red coordinada, que tienen sus propias instituciones privadas donde planifican y coordinan lejos de la vista del público, y que el proceso democrático es en gran medida una actuación diseñada para darle a la gente como una ilusión de control mientras las decisiones reales se toman en otro lugar. Cada filtración, cada secreto expuesto, socava la creencia de que el sistema es legítimo. Y cuando suficientes personas dejan de creer, el sistema comienza a agrietarse. La filtración de Dialogue es parte de un patrón mucho más grande que se ha ido desarrollando durante años. Los papeles de Panamá, los papeles del paraíso, los papeles de Pandora, los archivos Epstein y ahora la lista de contacto de Dialogue. Cada filtración expone otra capa de la infraestructura oculta de la clase dominante. Cada una revela que las personas en la cima no operan como individuos aislados. Operan como una clase coordinada con instituciones compartidas, espacios de reunión compartidos y objetivos políticos compartidos. Tienen sus propias escuelas privadas, sus propios clubes privados, sus propios resorts privados, sus propias islas privadas y sus propias sociedades privadas. Tienen un mundo social completamente separado del mundo que habita la gente trabajadora común.
Y es en ese mundo separado donde se toman las decisiones reales sobre la guerra, la paz, la tecnología, la vigilancia y la política económica. Las instituciones formales de la democracia son el escenario. Las redes informales de la clase dominante son la verdadera acción que ocurre detrás del telón. Esta filtración también nos recuerda algo fundamental sobre cómo funciona el poder en el capitalismo. La democracia liberal nunca fue diseñada para darle a la gente común el control real sobre las decisiones que afectan sus vidas. Fue diseñada para gestionar el conflicto de clases, para canalizar el descontento popular hacia canales seguros que no amenacen la propiedad privada ni la acumulación de capital. Las elecciones, los debates parlamentarios, la cobertura mediática, todo esto es parte de la fachada. Detrás de esa fachada, la clase dominante tiene sus propios mecanismos para tomar las decisiones reales. Los cabilderos corporativos escriben las leyes. Los donantes de campañas eligen a los candidatos. Los think tanks financiados por corporaciones establecen los términos del debate político. Y las sociedades secretas como Dialogue proporcionan el espacio donde la élite puede coordinar todo esto sin supervisión pública. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder es qué hacemos con este conocimiento. Podemos seguir pretendiendo que el sistema es básicamente justo y democrático, que el escándalo ocasional es una aberración más que la norma. O podemos reconocer que vivimos en una sociedad de clases donde una minoría controla la inmensa mayoría de la riqueza y el poder, donde esa minoría se reúne en secreto para coordinar su dominio, y donde la democracia genuina solo será posible cuando esa minoría sea despojada de su poder. La elección es nuestra. Pero no podemos tomar esa decisión honestamente a menos que estemos dispuestos a enfrentar la verdad sobre cómo opera realmente el poder en esta sociedad. La filtración de Dialogue es una pieza más de esa verdad. Depende de nosotros qué hacemos con ella. Please like, comment, follow and share, it really helps out.